Hey, ¿qué tal amigos? Hoy les traigo algo súper excelente, la actualización de BSDEX, que viene bastante cargada de modificaciones en su código y para Windows. El método estrella es el modo turbo. En esta función vamos a poder reducir los procesos basura que trae Windows por defecto y dejar el sistema con alrededor de 60. Incluso puede llegar a reducir aún más dichos procesos. Todo esto acompañado de lo que ya elimina y desactiva la app en la versión anterior, como Copilot, Widget, la telemetría y todo lo demás. Pero esto no es todo. En esta nueva versión también podremos crear unidades USB booteables, abarcando sistemas de arranque UEFI o Legacy BIOS. También vamos a poder crear arranques en Dual Boot sin ningún inconveniente. Con esta poderosa actualización ya no tendremos ningún problema a la hora de instalar Windows, no importa si contamos o no con un pendrive. Let's do this. Antes de empezar, quiero recordarles que BSDEX es un proyecto independiente que solo cuenta con el apoyo de los usuarios para el sostenimiento del sitio web y la gestión online de la misma aplicación. Así que te invito a que apoyes esta iniciativa y tomes el impulso de hacer tu donación. No importa lo pequeña que sea, todo cuenta y todo suma. De esta forma, este proyecto seguirá estando en línea el mayor tiempo posible y llegará a más personas. Bueno, sin más rodeos, vamos a lo que vamos. Lo primero es descargar la app. Nos vamos al navegador y teclamos bsdexapp.com y entramos al sitio web. Lo primero aquí es irnos a la sección de donaciones. Y aquí nos encontramos con la explicación del por qué vale la pena hacer una donación. No importa su tamaño, lo importante es el apoyo que se le daría a la aplicación. Más abajo están los botones y mis amigos, los que han hecho su pequeño aporte a la causa. Espero que no te den celos, tacaño. Ahora nos vamos a la sección descarga y aquí encontraremos los botones de descarga de la versión 2.3 y más abajo los botones de descarga de la versión 1.3. Estos siempre estarán disponibles para descargar. Seleccionan uno de estos tres servidores y descargan el archivo RAR. También estará disponible otro archivo RAR para que la app sea compatible con Windows 7. El contenido del archivo RAR será el instalador de Net Framework 4.0 y dos actualizaciones para 32 y 64 bits. Esto es solo para Windows 7. Teniendo el archivo RAR de la versión 2.3, simplemente lo descomprimimos. Este archivo no tiene contraseña y no la tendrá nunca. Abrimos la carpeta y nos encontramos con el instalador de la aplicación. Con respecto a la detección del antivirus, es muy posible que te salte alguna alerta de falso positivo en el momento en que se descomprima el instalador, pero esto solo pasa con el instalador. Si vamos a la carpeta de la instalación de la aplicación y si escaneamos los archivos uno a uno, estos estarán limpios. Y esto pasa porque la aplicación no tiene una firma digital. Puedes ver que el ejecutable de la aplicación está totalmente limpio. Si abrimos la carpeta Tools, aquí nos encontramos con el ejecutable del 7-Zip. Seguramente ya muchos lo conocerán. La aplicación se apoya en este software porque él, puede abrir directamente el archivo ISO de instalación de Windows y extraer o copiar los archivos que tiene internamente. De esta forma ya no se hace necesario que la aplicación cree una unidad virtual y monte el archivo ISO como lo hacía en la versión 1.3. También está el ejecutable de la aplicación Remove Drive, en el que también se apoya la aplicación para desconectar el pendrive que se utilice para la creación de una unidad booteable. Esto te lo muestro en un momento. Ya lo demás son archivos de texto con información, un par de archivos DLL de librerías de C++ y el archivo para desinstalar la aplicación. Entonces, si te salta el antivirus, ya sabrás que es simplemente porque la aplicación no tiene una firma digital. Por lo tanto, no debes preocuparte de nada. En algunas ocasiones llegamos a quedarnos con muy poco espacio libre en el disco, como siempre me pasa. Y cuando eso ocurre, la verdad es que las opciones que trae Windows se quedan muy cortas. Por eso yo uso Partition Assistant, una herramienta todo en uno que gestiona discos y particiones de forma fácil. Con ella puedes redimensionar, mover, fusionar o clonar particiones y hasta migrar tu sistema operativo completo a un SSD sin hacer ninguna reinstalación. También puedes crear un Windows portátil en una USB o incluso reconstruir el MBR si el arranque falla. El panel de liberar espacio es mi función favorita. Ahí puedes usar el limpiador de PC, que te permite eliminar archivos temporales, caché de aplicaciones, registros antiguos, archivos duplicados y archivos grandes que ni te acordabas que existían. Incluso puedes mover aplicaciones de una partición a otra para liberar espacio en el disco C y dejar tu PC más ligero y rápido. Si quieres probarlo, te dejo el enlace en la descripción para que lo descargues y lo compruebes tú mismo. Bueno, vamos primero con Windows 7.
Ejecutamos la aplicación y aquí le damos a instalar para todos los usuarios. Luego podemos seleccionar el idioma de la aplicación. Están las opciones de inglés, español y portugués. Luego le damos a siguiente, aquí a siguiente nuevamente. Te recomiendo que selecciones la opción de crear icono en el escritorio para que sea más fácil de ubicar la aplicación. En la siguiente ventana dejamos seleccionado ejecutar BCDEX ahora y clicamos en finalizar. Ahora, algo importante para Windows 7 es que la aplicación necesita por lo menos el Net Framework 4 para poder abrirse. Por eso les mencionaba lo de la carpeta que está disponible en el sitio web. Para saber qué tipo de sistema tenemos, nos vamos a inicio y escribimos información. En esta ventana buscamos tipo de información y aquí nos aparece. Por ejemplo, este está basado en 64 bits. Entonces, si tuviera que instalar la actualización, tendría que escoger la terminada en x64. Bueno, también como mencioné, está el instalador del .NET. Simplemente le damos doble clic y lo instalamos. Aquí clicamos para aceptar los términos de uso y pinchamos en siguiente. Ya en este punto es cuestión de esperar un momento. Una vez termine, le damos clic a finalizar y esta ventana la podemos cerrar. Ahora sí ejecutamos la aplicación y nos abre sin ningún problema. Aquí lo primero es seleccionar el disco en el que vamos a crear la partición. En este caso el disco C. Luego clicamos en el botón de la lupa y ubicamos el archivo ISO de la versión de Windows que vamos a instalar. Si damos clic en este iconito del documento, se nos abre este panel de registro. Esta ventana nos mostrará información un poco más técnica, digamos, de lo que va haciendo la aplicación a nivel interno. Aquí en la parte de arriba podemos ver la información del mismo sistema. Por ejemplo, está el tipo de arranque, la ubicación de la aplicación, la versión de Windows en la que estamos corriendo la aplicación. Aparecerá también el espacio libre del disco, el nombre de usuario, el idioma y un par de enlaces más para que recuerden dónde pueden ubicar más información de la aplicación. A partir de este punto, lo anterior solo se hace en Windows 7. De aquí en adelante, el uso de la aplicación es la misma en cualquier versión de Windows. Ok, con BCDEX también podremos instalar la última versión de Windows 11, la 25H2 sin ningún problema. Teniendo ya la ISO seleccionada, damos clic en siguiente y se nos abre esta ventana que nos dice que el disco C será utilizado como unidad de arranque. Aquí simplemente clicamos en sí e inmediatamente inicia el proceso de creación de la partición del disco que hemos seleccionado. En este punto inicia la copia de los archivos de la ISO a la partición que ha creado la misma aplicación. Aquí simplemente esperamos que culmine este copiado de archivos. Esta ventana también la he creado con la intención de que si tienen alguna duda pueden enviarme captura de esto o del mensaje que les aparezca. Recuerden que allí abajo está el enlace al servidor de Discord del canal y las redes para lo que necesiten. Una vez haya copiado todos los archivos de la ISO, va a aparecer esta ventana que nos pregunta si deseamos personalizar la instalación. Si pinchamos en sí, aparecerá la ventana para la personalización. Aquí, al igual que en la versión anterior, podemos ingresar el nombre de usuario, una clave, desactivar los widgets, enviar los iconos a la izquierda y demás opciones. Pero estas están más destinadas a Windows 10 y 11. Pincho en siguiente y a continuación podemos desactivar parte del bloatware de Windows. En esta ventana, si queremos seleccionar todo del tirón, podemos presionar las teclas Control más Shift y la letra A. Damos clic en siguiente y luego nos sale esta ventana para reiniciar el equipo. Pinchamos en sí, se reinicia el PC y empieza la carga de los archivos del sistema. Luego entra directamente en el entorno de preinstalación de Windows o más conocido como WinPe. Lo siguiente es simplemente seleccionar la configuración de idioma y el formato de hora y moneda y damos clic en siguiente. Después pinchamos en no tengo clave de producto, en caso que no la tengamos y esperamos unos segundos. En esta parte nos aparecen el disco o los discos que tengamos instalados en el equipo y la partición BCDEX Vol, la cual es la que ha creado la aplicación y no debemos eliminarla por nada del mundo porque nos tiraríamos todo lo que hemos hecho hasta este punto. Aquí hay dos cosas importantes. Una es que si vamos a instalar un sistema modificado como el Mini OS, Kernel OS, Winter OS o cualquier otro sistema modificado, debemos por obligación formatear el disco. Esto no es exigencia de la aplicación sino del sistema como tal, porque estos sistemas no se pueden instalar en modo actualización, porque es muy seguro que tengamos problemas con el mismo sistema una vez esté instalado. Si es modificado, debes formatear el disco. Y la segunda cosa importante es que Windows 10 y 11 crean una partición de recuperación y es esta con nombre Recovery. En esta partición están los archivos necesarios para que podamos acceder a las opciones avanzadas del sistema.
Entonces, si vamos a hacer una instalación nueva, esta partición la podemos eliminar para que este espacio no quede sin usarse, porque con la nueva instalación Windows creará una partición de recuperación nueva y este espacio quedaría como abandonado ahí en el rincón de los lamentos. Luego BCDex se encargará de añadirla o sumarla al disco principal para que este espacio se pueda usar nuevamente. Luego seleccionamos la partición principal y le damos ya sea en formatear o clicamos en el botón siguiente. A continuación comienza a copiarse archivos de Windows al disco interno. Este paso se tarda un poco. Claramente dependerá del sistema que estamos instalando y de los recursos del PC. Se copian los archivos y llegamos al segundo reinicio del PC. Esta parte de la instalación se ve en todas las versiones con diferente apariencia, pero hacen básicamente lo mismo. Se instala una parte de Windows, se reinicia el PC y continúa con la instalación. Lo que sigue es seleccionar la región en la que nos encontramos y la distribución del teclado. Una vez que tengamos el sistema instalado, echamos un vistazo al menú de inicio y podemos ver que está bastante limpio y ha eliminado gran parte del bloatware de Windows. Si nos vamos al administrador de tareas y abrimos la pestaña de rendimiento, podemos notar que esta versión de Windows 11 está ejecutando 139 procesos. Si ejecutamos WinBer, podemos ver que estoy en la versión 25H2 de Windows 11, la más reciente. Lo siguiente es abrir el explorador e irnos a la partición que creó la aplicación. Abrimos la carpeta DexBoot y repetimos el paso de la instalación de la aplicación, que es bastante simple. Abrimos la aplicación y este paso se debe hacer en cualquier sistema que hayas instalado con la aplicación BCDex. Seleccionamos el modo turbo y pinchamos en siguiente. Lo primero que hace la app es buscar y eliminar la partición que crea para la instalación de Windows. Esto es necesario porque de esta forma se eliminaría no solo la partición, sino también se eliminaría la entrada que se crea para el arranque del sistema, porque si no se hace, esa entrada quedaría ahí todo el tiempo o se tendría que eliminar de forma manual y esto pues no es fácil. Si ya tenemos una instalación reciente de Windows, también podemos usar esta opción de la aplicación para realizar la misma liberación de recursos. No es estrictamente necesario que tengas que instalar Windows con BCDex para usar esta función. Lo segundo que hace la app es crear un punto de restauración para que en caso de que queramos deshacer los cambios que hace BCDex en este modo turbo, podamos volver al punto anterior y recuperar todos los servicios de la versión de Windows que tengamos instalada. Otra cosa que podemos hacer también es activar algunos de los servicios que desactiva la app. En el blog de la web oficial están las indicaciones más precisas sobre los servicios que pueden desactivar y de cómo activar los que deseemos. Así ajustamos aún más el PC a nuestro gusto. Esperamos un momento a que se apliquen los cambios. Luego nos sale esta ventana para reiniciar el PC para que se noten los cambios que acabamos de hacer. Al reiniciar el equipo, abrimos nuevamente el administrador de tareas y en rendimiento ahora podemos ver que han quedado solo 84 procesos. Por si no lo dije antes, este número puede variar de acuerdo con la versión de Windows que tenemos en el PC. Puede incluso llegar por debajo de los 50 procesos. Ahora, algo importante referente a los sistemas modificados, sobre todo en el kernel OS, que es el sistema en el que se ha presentado el mensaje que dice esta operación requiere elevación, y es que esto ocurre por la misma modificación que tiene este sistema. El 100% de las personas que me han consultado sobre este error han estado ejecutando la aplicación en kernel OS. Para evitar este error simplemente abrimos el administrador de tareas, nos vamos a archivo y seleccionamos ejecutar nueva tarea. Damos clic en el botón examinar y buscamos la carpeta de instalación de la aplicación. Seleccionamos el ejecutable y damos en abrir. Es importante que chequemos esta casilla que dice crear esta tarea con privilegios administrativos. Esto asegura que el sistema ejecute la aplicación como administrador. En esta ventana damos en aceptar. Se abre la app y podemos seguir los pasos para la instalación sin ningún problema.